Buenas chicos, vamos a trabajar el tema de triángulos correspondiente a la séptima guía de trabajo autónomo de la semana del 2 al 6 de noviembre. Ok, como sabemos, un triángulo es una figura geométrica formada por tres lados. Ahora, resulta que no siempre con tres medidas podemos construir un triángulo. Para eso debemos aplicar lo que se conoce como la desigualdad triangular. La desigualdad triangular me determina con anterioridad si yo podría construir o no construir un triángulo con esas medidas. Entonces, por ejemplo, si me dan el caso de 10, 4 y 15, para yo poder saber si puedo construir o no un triángulo con estas medidas, yo debería de tomar las medidas más pequeñas, que en este caso son el 10 y el 4, sumarlas y vemos que en este caso nos daría 14 y observamos que nos da menor que el tercer lado, que es el de 15. Cuando eso sucede, yo no puedo construir un triángulo. Y de hecho aquí en este dibujito lo podríamos observar porque lo que está con verde y azul son las medidas de 10 y 4 y vemos que no completan la medida roja que son los 15. Entonces ve que no habría forma nunca de poder juntar los lados verde y azul para poder formar un triángulo. Además, si por ejemplo tengo otras tres medidas como 10, 5 y 15, vemos que el 10 y el 5 me da 15, o sea, da exactamente igual, que son las dos menores están sumadas, están dando igual que la más grande. Y vemos en el dibujito igual que tampoco podríamos construir un triángulo, porque quedan exactamente de la misma forma. No podríamos darle la forma de figura triangular. En cambio, en este caso que tengo 6, 10 y 15, observamos que las dos menores, que son el 10 y el 6, que ahora sí en el dibujito, que son la verde y el azul, ven que sí se pueden unir y sí forman el triángulo. Y vea que esas medidas sumadas dan mayor que el tercer lado. Eso es lo que dice la desigualdad triangular, que entonces cuando tenemos tres medidas, si yo sumo las dos menores y me da mayor que la tercera medida, que es la más grande de las tres, yo sí puedo construir un triángulo con esas medidas. Este, esta explicación ustedes también la pueden observar en un video que viene en la guía, en la página 2. Ahí viene el link y además viene un código QR. Si acaso no tienen cómo entrar con la computadora, también pueden capturar el código QR y ahí también les hacen la explicación y se ven en forma animada estas imágenes que se les está presentando acá. Veamos ahora cómo resolveríamos este tipo de ejemplos en forma manual. Por ejemplo, me dan la tripleta de 5, 8 y 9 centímetros que corresponden a los lados de un triángulo. Entonces yo lo que debo de hacer primero es identificar cuál es el lado mayor. Podemos encerrarlo, podemos hacerle una ceñita, o sea, con solo que marquemos cuál es el mayor. En ese caso el mayor es 9. Entonces sumamos las otras dos medidas, que son las otras dos menores, que en este caso 5 y 8 nos darían 13. Y como 13 es mayor que 9, significa que entonces sí puedo hacer un triángulo con esas tres medidas, ¿verdad? Solo si nos da mayor la suma de los dos lados menores es que podemos construir un triángulo. Por ejemplo, acá, si tengo el 6, el 8 y el 14, entonces hacemos lo mismo. Ahí vemos que encerramos el 14, que es el mayor de los tres. Si sumo 6 y 8, ve que nos da exactamente 14. Como nos da exactamente lo mismo, yo no puedo hacer un triángulo si me da lo mismo. Pasaría lo mismo que pasó con las imágenes de antes, donde quedarían las dos lineecitas encima de la más grande, entonces nunca se forma un triángulo. Y este tercer ejemplo de 4, 13 y 8, entonces lo mismo, de las tres medidas identificamos la mayor, que en ese caso sería 13. Sumamos los otros dos, que serían 12, pero 12 no es mayor que 13, es menor. Entonces, como nos da menor, tampoco podríamos hacer un triángulo con esas tres medidas, porque esas medidas del 4 y el 8 nunca llegarían a tocarse, quedarían más cortas que el lado más grande, entonces no se forma el triángulo. Esta es la forma de hacerlo manual, pero además yo les coloqué en la guía este link o este código QR que permite que podamos comprobar si las medidas, si tres medidas pueden o no funcionar para un triángulo. Vamos a verlo utilizando las mismas tres medidas de estos tres ejemplos. Ok, utilizando la aplicación que les mencioné, entonces vean qué sencillo que es. Ustedes entran a ese link y les va a aparecer esto que está acá. Entonces ustedes van a colocar, preferiblemente en el rojo, van a colocar la medida mayor. Entonces en el primer ejemplo que hicimos, esa medida mayor era de 9.
que luego colocamos en las otras dos medidas, que una era de 8 y el otro era de 5, ese de 5 ya me sirve. Entonces aquí podemos nosotros, ok, vamos a ver, aquí lo podemos movilizar, manteniendo en clic la pantalla, y vemos que podemos agarrar los lados y moverlos. Y aquí vemos que en efecto sí se puede formar un triangulito. Ve que quedó formando el triángulo. Eso con respecto al primer ejemplo que habíamos visto que sí se podía. Vea lo que sucede con los otros dos. Que aquí era 6, aquí era 8, que se quedamos igual, y el lado más grande era de 14. Entonces vamos a ver lo que pasa. Vea lo que pasa aquí, que por más que yo agarre este lado que está acá y lo trate de unir con este otro, ven que lo que sucede es que quedan exactamente, porque tienen que calzar las bolitas exactamente una encima de la otra, ¿verdad? Entonces yo no podía dejarlas aquí, porque ahí, digamos, todavía ella no ha llegado a juntarse. Tengo que seguir bajando hasta que la bolita quede encima de la otra bolita, y ven lo que sucedió. Quedó exactamente como una línea recta, entonces no se puede formar un triángulo. Y en el otro ejemplo, teníamos que aquí era 4, el otro era de 8 y el más grande era de 13. Entonces observemos ahí que aquí todavía peor, porque vea que aquí ni siquiera llegan a juntarse en las bolitas. Entonces por esa razón es que no se puede formar un triángulo. Ok, ahora vamos a ver 3 teoremas que cumplen todos los triángulos. El primero es que la suma de sus ángulos internos siempre va a ser de 180. Entonces, también en un link que aparece en la guía, en la página 6, ustedes pueden ver o vamos a poder observar la demostración de por qué es que siempre suman 180, por ejemplo. Si yo aquí pongo ver los ángulos, ¿verdad? Y le doy demostración, vean lo que está sucediendo. Ahí se están viniendo los 3 angulitos exactamente igual, ve que en ningún momento ellos están cambiando de medida, se están viniendo y vean que están calzando en este círculo que está acá, exactamente en la mitad de ese círculo. ¿Eso qué significa? Que están formando un ángulo llano. Recuerden que un ángulo llano es el que medía 180 grados. Entonces, se puede observar gráficamente que este angulito verde, que este angulito azul y este que está con rosadito, donde se unen, que de hecho aquí están puestas las medidas que son exactas, de 80,62, 48,13, 51,24, si se suman da exactamente los 180 grados. Entonces, de esa manera nosotros podemos demostrar o podemos ver siempre que en cualquier triángulo, no importa el tamaño, porque yo aquí puedo hasta movilizar el triángulo. Ve que puedo hacerlo un triángulo obtusángulo o uno más, o incluso hasta un triángulo rectángulo, ¿verdad? Que quede con ángulo de 90, aquí lo podemos acomodar, de manera que, bueno, ahí da 90,6, ahí habría que moverlo para que quede exacto. O sea, no importa el triángulo, la forma que tenga, vea que puede ser un triangulito así o un triangulito así, ve que siempre el circulito de abajo que ustedes observan ahí, lo que cambian es que unos ángulos se hacen más grandes, otros más pequeños, pero siguen sumando los 180 grados. El segundo teorema lo que dice es que la suma de los ángulos externos de un triángulo es igual a 360 grados. Igual viene ahí un link que ustedes pueden ingresar y van a observar esto que les estoy presentando. Acá no hay una forma para poner demostración y que se haga solito, sino que tendría uno que hacerlo manualmente. Yo lo que hago es que me paro en el vértice B y me traigo el angulito hasta el círculo. Igual me paro en el vértice A, me traigo el angulito hasta el círculo y me paro en el ángulo C, en el vértice, y me traigo el angulito hasta el circulito. Y observamos que aquí están los 3 ángulos externos, ¿verdad? Porque éramos que estaban por fuera de este triangulito, juntos todos dan 360 grados, ¿verdad? Recuerden que todo un ángulo de 360 grados es el que daba toda la vuelta completa y volvía a llegar al mismo lugar. Es el que forma un círculo, ¿verdad? Entonces aquí podríamos observar y demostrar que entonces si yo tengo 3 ángulos en un triángulo, siempre que los sumemos va a dar 360 grados y no importa cómo sea el triángulo. Ve que aquí igual yo puedo cambiarle la forma al triángulo y los ángulos simplemente cambian de tamaño, pero siempre siguen formando el círculo,
que corresponde a los 360 grados. Y por último, el teorema 3 lo que dice es que en todo triángulo, la medida de un ángulo externo es igual a la suma de las medidas de los ángulos internos no adyacentes a él. O sea, ¿qué significa eso? Por ejemplo, vamos a hacer primero la demostración trabajando con el ángulo azul, el que dice aquí alfa. Entonces, ahí podemos observar que donde pongo esto, vimos que el ángulo rojo y el ángulo verde, o sea, calzó exactamente en el ángulo externo que estaba adyacente al azul. Recuerden que el azul estaba acá. Entonces se formó aquí afuera, que es el externo, y vimos que el ángulo rojo y el ángulo verde calzaron exactamente aquí. O sea, eso significa que este ángulo externo da lo mismo de sumar estos dos que son internos, pero que no son adyacentes a él. O sea, yo no puedo tomar en cuenta el que está aquí a la par, que era el azul, si no se toman en cuenta los otros dos. Lo mismo pasaría con los otros tres ángulos, veámoslo. Por ejemplo, si hago lo mismo con beta, entonces vean lo que sucede con beta. Vemos que aquí, este ángulo externo, que está acá, que era el beta, que estaba en rojo, es lo mismo que agarrar este azul y sumarle este verde. Ve que quedaron los dos juntitos, me suman este ángulo que está acá. Y lo mismo pasaría si queremos hacerlo con el ángulo verde, que en este caso el ángulo verde, que es el externo, se forma aquí afuera, es lo mismo que agarrar el rojo y el azul y sumarlos. Ve que calzan completamente con la medida de este ángulo externo. Eso es lo que significa que entonces todos los ángulos externos, o sea, puede ser este externo, van a dar estos dos internos, o este externo darían estos otros dos internos juntos, y este externo da lo mismo que sumar estos dos internos. Eso es lo que nos dice este último teorema. Veamos ahora ejemplos donde podríamos aplicar los tres teoremas que acabamos de explicar. Ok, tenemos ese primero, dice, de acuerdo con los datos de la figura adjunta, halle la medida del ángulo A. Este es el teorema, digamos, como más utilizado, ¿ok? Entonces, observan ustedes ahí que en el triangulito originalmente solo tengo dos medidas. Tengo la medida de 87 y la medida de 45. Pero como vimos en el primer teorema, sabemos que siempre, sin importar el tamaño del triángulo o la forma que tenga ese triángulo, los tres ángulos siempre suman 180. Entonces, yo aquí lo que procedo es a sumar los dos angulitos que tenemos, que en este caso es 87 y 45 me da 132 y se lo restamos a 180. Así hacemos 180 menos 132, 48. Entonces yo puedo garantizar, entonces este angulito de acá mide 48 grados, porque estoy dando la garantía de que los tres juntos, como lo dice el teorema, suman 180. Entonces siempre este tipo de ejercicios se harían de esa forma. Siempre que me pidan sobre ángulos internos, me dan dos de ellos, entonces sumamos los dos que tenemos y se lo restamos a 180. Así me va a dar el tercer ángulo desconocido. Veamos ahora con el segundo ejemplo. Algo muy similar, pero ahora estoy trabajando con ángulos externos. Me dan el ángulo de 98 y el ángulo de 109 y me piden el ángulo externo que está en B, ¿verdad? Este que aparece acá. Entonces, lo mismo. Como vimos en el teorema 2, recuerden que los tres ángulos externos formaban el circulito completo. Y recuerden que el circulito completo es que corresponde a 360 grados. Entonces, sumamos los dos que tenemos, que es 98 y 109, me da 207. Y a 360 le quito esos 207. Entonces, el angulito externo que me está haciendo falta mide 53. Entonces, lo único que hay que tener mucho cuidado es reconocer si en el triángulo me están dando solamente ángulos internos, entonces trabajo basado en 180. Si me están dando ángulos externos, trabajo entonces basada en 360 grados. Y el último ejemplo
Dice, de acuerdo con los datos de la figura adjunta, halle las medidas indicadas. En este caso me están pidiendo este angulito que está acá. Pero veamos lo que está sucediendo. Vea que aquí, en esta situación, esto es un ángulo externo y los ángulos que me están dando son internos. Cuando vimos el tercer teorema, recuerden que un ángulo externo era lo mismo que sumar los dos internos, pero que no eran adyacentes a él. O sea, yo tendría que sumar el 71 con este que no sé quién es. Pero como tengo el de 45, podemos hacer lo mismo que hicimos en el ejemplo 1. Yo puedo sumar el 71 con el 45, que me da 116, se lo resto a 180, significa que entonces este angulito de acá mide 64, porque aplicamos el teorema 1, que es que los tres ángulos internos suman 180. Entonces con 71 y 45 encontramos el tercero, que es 64. Y ahora sí, puedo aplicar el teorema 3. El teorema 3 lo que dice es que un ángulo externo es lo mismo que sumar los dos internos que me están dando de ellos, pero que no están a la par de él, o sea, sin usar el 45. Sería entonces sumando el 71 y sumando el 64. O sea que este ángulo externo mediría 135. Ahora bien, ¿será que existe otra forma de calcular ese ángulo sin hacer todos estos procedimientos? Bueno, aquí podemos nosotros también aplicar los conocimientos que ya tenemos de clases anteriores. Recuerden que este ángulo de 45 con este ángulo externo forman un par lineal y recuerden que un par lineal siempre forman 180 grados. Entonces podemos hacer nada más a 180, quitarle 45 y me va a dar el mismo 135. Ahí ya ustedes tienen que usar los conocimientos que tienen y puede hacer que el ejercicio salga también usando otros conocimientos ya adquiridos, ¿verdad? Se les da la posibilidad de usar los tres teoremas que ya acabamos de ver, pero si ustedes pueden aplicar otras propiedades que cumplen los ángulos, perfectamente se pueden aplicar para la resolución de estos ejercicios. Y por último, para esta última semana de clases, ustedes van a resolver el trabajo cotidiano número 25 y el número 26 en el mismo formulario. Yo les voy a enviar un formulario donde ustedes van a resolver los dos trabajos cotidianos. Vea que eran practiquitas sumamente pequeñas, ¿verdad? Porque ya era poquito lo que quedaba, pero como al final habían dicho que se hacía en 2 semanas y ahora que hay que hacerlo en una, entonces hacemos las dos practiquitas en esta misma semana. El trabajo cotidiano número 25 es con respecto a la desigualdad triangular. Ahí ustedes nada más me van a decir sí o no, si se puede construir un triángulo. Pueden inclusive usar la aplicación, ¿verdad? La aplicación que utilizamos de los triangulitos, ¿verdad? Donde ustedes se fijan a ver si lo pueden formar o no, o usando el procedimiento que yo les expliqué de escoger la medida mayor, sumar las otras dos y ver si me da mayor, me da igual o me da menor, a ver con cuál condición era que sí se podía construir un triángulo. Y en el trabajo cotidiano número 26 son 8 triangulitos donde ustedes van a aplicar los teoremas que acabamos de ver. El teorema 1, el 2 o el 3, o como les mencioné, cualquier otra propiedad, mientras sea una propiedad ya vista y comprobada, ¿verdad? Que hemos trabajado con respecto a los ángulos, para hallar los ángulos que hacen falta acá. Recordemos nada más que en un triangulito, este cuadrito que aparece acá, recuerden que representa un ángulo recto que mide 90 grados, por si acaso no lo recordaban. Y muchas gracias por la atención.